buenos días, queridos hermanos del Dominicanismo Itinerante. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la temporada número 9, que como ustedes ya han podido ver, estamos enfocándonos en el tema de la espiritualidad dominicana y cómo repercute en ciertos ámbitos de la vida, muy distintos entre sí. Les repito, sean muy cordialmente bienvenidos y les agradecemos de antemano su presencia, porque gracias a ustedes pues podemos seguir construyendo conocimiento juntos y al fin y al cabo pues esto es para ustedes, ¿no? El día de hoy pues nos sentimos muy contentos de contar con la presencia de Sor Carmen Pérez. Ella actualmente está prestando el servicio de maestra de junioras aquí en la Casa Federal, pero pertenece al monasterio de Pátzcuaro, ¿no? De Nuestra Señora de la Salud. Así es. Y bueno, el día de hoy nuestro tema está enfocado en la espiritualidad, pero cómo afecta o cómo repercute en el ámbito de la ciencia, del conocimiento. Muchas veces tenemos alguna idea que ambas cosas no van de la mano, o que la espiritualidad puede impedir el desarrollo de la ciencia. El día de hoy, pues nosotros queremos mostrar con mucho orgullo el trabajo que nuestras hermanas de Pátzcuaro pues realizan con respecto a este tema, ¿no? La espiritualidad las impulsa como testigas del Evangelio a desarrollar conocimiento que favorece al hombre, pero también a con su relación al medio ambiente, ¿no? Entonces, hoy vamos a profundizar sobre el trabajo que ellas realizan desde hace algunos años. Y bueno, antes de comenzar, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor. Decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora pues le vamos a dar la palabra a Sor Carmen. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Sor María del Carmen Pérez Saldaña y la verdad me da mucho gusto el poder compartir un poco nuestras experiencias, ¿verdad? Que como comunidad estamos teniendo, y sobre todo, bueno, la relación que va teniendo este trabajo con nuestra vida. Y bueno, pues también agradezco a los hermanos, ¿verdad? Agradezco a los hermanos, a Fray Hermilo, a Fray Tomás y los demás hermanos que están presentes. De verdad, la invitación que nos hacen el favor de invitarnos. Y bueno, pues comenzamos, ¿verdad? Precisamente con esta diapositiva, ¿verdad? En donde hablamos sobre el monasterio de Dominicas de María Inmaculada de la Salud. Entonces, estamos trabajando, tenemos 22 años trabajando en un proyecto de reproducción de una especie que, bueno, en el momento en que iniciamos estaba en protección especial. Después, posteriormente, sí la pusieron en la norma oficial como en peligro de extinción. Para nosotras, independientemente de eso, quisimos de verdad iniciar un trabajo. Entonces, para esta exposición les presento este esquema. Santo Domingo y su orden, la misión de las monjas dominicas, pues también ante una sociedad,
la justificación del trabajo y la espiritualidad y ciencia como una relación del trabajo que estamos elaborando y al mismo tiempo nuestra vida religiosa, que pertenecemos precisamente a la orden de predicadores. Y luego ya específicamente, ¿qué es el achoque? Entonces ese sería el esquema para abordar. También voy a usar un método inductivo, ¿verdad? Que inicia de lo universal a lo particular, ¿verdad? Para que más o menos vayamos entendiendo de qué se va a ir tratando. Voy a hablar primero de Santo Domingo, porque bueno, yo creo que como buenos hijos, ¿verdad? Siempre es importante hablar del Padre, ¿verdad? Y bueno, al mismo tiempo es un gozo, ¿verdad? El hablar de Él. Cuando Dios llamó a las glorias del apostolado a Santo Domingo, ya había profundizado en la ciencia humana que hace los sabios y en la ciencia divina que hace a los santos, y aprendió a no hablar más que con Dios o de Dios. Seguramente ustedes, bueno, ya han conocido un poco la vida de Santo Domingo, la misión de los frailes, un poquito porque, bueno, pues yo creo que convive un poco más con los hermanos, ¿verdad? Esto no quiere decir que precisamente Santo Domingo haya fundado a los frailes para que fueran expresamente unos sabios, no, sino más bien presentarles elementos para que se pudiera proclamar el Evangelio pues con mayor seguridad, con mayor preparación, con elementos que les pudieran ayudar precisamente a la orden. Y bueno, él había bebido, Santo Domingo, de las fuentes profundas de las que encuentra su apostolado, su inspiración y su impulso. Y bueno, tan importante es que precisamente siendo Santo Domingo, que tiene ahorita 800 años la orden, entonces vemos cómo su vida sigue llegando hasta nuestros días y sigue siendo vigente. Nuestro Padre Santo Domingo, para prepararse al honor de ser padre de una larga descendencia de apóstoles, comenzó dándose él mismo al apostolado y en la forma más alta y profunda. Precisamente nuestro Padre fue estudiante primero para después poder fundar una orden. Entonces, así como nada más para contextualizar un poquito la vida de la comunidad de las monjas. Ahora, ¿cuál es la misión de las monjas dominicas en y para la Iglesia? La misión de la vida contemplativa dominicana de las monjas consiste en buscar a Dios en el silencio, en pensar en Él, invocarlo, de tal manera que la palabra que sale de la boca de Dios, precisamente porque nuestro Padre Santo Domingo fundó las monjas para que estuviéramos en apoyo de los hermanos, en apoyo de la predicación del Evangelio. Y entonces la vida contemplativa pues es mirar con una mirada intensa, prolongada, que absorbe todas las facultades, incluye toda distracción y provoca la admiración y el gozo. Es la experiencia de la vida, es volverse creativo, porque ha creado la belleza de las criaturas. Entonces, como vemos, ¿verdad? Es un poquito centralizar la vida de las monjas, la vida de las hermanas, precisamente en este contexto, ¿verdad? De la vida, de la orden. El monasterio de Dominicas de María Inmaculada de la Salud, con presencia en la ciudad de Pátzcuaro desde 1747, el primer convento fue lo que ahora son los 11 patios. Si algunos de ustedes han visitado la ciudad de Pátzcuaro, pues casi todo el mundo se da cuenta de que están los 11 patios. Ahí fue nuestro primer monasterio. Después,
La comunidad permaneció allí la mayor parte del tiempo. Después se dieron 3 exclaustraciones y bueno, después de esos tiempos difíciles ya la comunidad se volvió nuevamente a reunir en lo que ahora es Benigno Cerrato número 8, ¿verdad? Estamos allí por la Basílica de la Santísima Virgen de la Salud, puesto que ella nos pidió para que estuviéramos allí. Entonces siempre donde esté la imagen de Nuestra Señora de la Salud, allí estarán las monjas. Y bueno, desde allí continuamos en nuestro servicio a Dios, de los hermanos y también realizando nuestras propias actividades, que bueno, es la misma misión de las monjas y de los frailes, porque es de la orden, que es de la oración, estudio, vida común y predicación, la cual no se opone a la investigación científica en la búsqueda de la verdad, de la naturaleza y del hombre y de Dios. Así lo pensó Santo Domingo para su orden. Él quiso que los miembros de su orden fueran predicadores de la verdad y de ahí el lema Veritas, ¿verdad? Para que, bueno, estuvieran al servicio de Dios, ya fuera en las universidades, ya fuera en los lugares en donde se pueda, ¿verdad? Donde haya personas y la orden precisamente lo predica por medio de la palabra, por medio de la escritura, por todos los medios, inclusive pues los pensables, por todos los medios puede estar allí presente la orden. Las monjas, bueno, allí en Pátzcuaro elaboramos costura, rompope, chocolate y bueno, algunos otros productos, ¿verdad? Que bueno, pues que tenemos para dar servicio también a las personas, pero también para nosotras buscar nuestra manutención. Dentro de ellas, pues también elaboramos un jarabe de achoque que tiene sus raíces hondamente culturales en la materia prima, que es el achoque o medicina tradicional. En vista de su riesgo precisamente de desaparecer y que estaba en condiciones muy precarias, de verdad, la situación del lago, entonces por eso empezamos a inquietarnos precisamente por buscar esa forma de intentar la reproducción. En 1985, uno de los frailes, el padre Gerardo Guerra, que ya murió él, en paz descanse, él nos propuso una posibilidad de poder intentar la reproducción, porque bueno, él siendo biólogo, era doctor en biología, él conociendo precisamente las especies, él dijo, ¿por qué no hacen ustedes el intento? Porque de todas formas, si se acaba el lago, pues se va a acabar y se va a acabar del viento. Aparte, ustedes no van a tener lo necesario para continuar el jarabe y bueno, se va a acabar del lugar. En aquel entonces, para nosotras comunidad, nos era difícil entender, como que buscar formas de cómo iniciar ese trabajo. Y bueno, no estaba la comunidad en condiciones de hacer precisamente eso que el padre nos proponía. Fue hasta el año 2000 que entonces ya retomamos la idea de reactivar el proyecto, ¿verdad? Y se inicia precisamente con un taller de conocimiento en avistomas, en condiciones de cautiverio. Además, pues en esos talleres empezamos a ver la importancia biológica y cultural de ese devenir histórico de la especie. Al contribuir a la reproducción en cautiverio, pues se genera un doble conocimiento.
necesario e indispensable para que se conserve vigente la cultura. Y también, bueno, generar datos de importantes, ¿verdad? Y sólidos, porque, bueno, en ese entonces se comenzaba apenas a trabajar un poquito sobre la especie. Había un poquito ya más de literatura de otras especies, por ejemplo, de la de Xochimilco, de aquí del ambistón mexicano, que es el que era más conocido, pero de allí nada. Se estaban haciendo intentos. Entonces, bueno, pues pensábamos, dejar un elemento que forma parte de un todo es darnos cuenta que estamos perdiendo la especie y estamos perdiendo también la cultura. Y bueno, decíamos, por negligencia, pues se puede perder. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos o nos hacemos las desentendidas? Precisamente nos ha ayudado mucho la espiritualidad y la forma de pensar de la orden, porque así es nuestra formación. Cuando vemos una necesidad, no lo decide una hermana sola, aunque a veces sí hay iniciativa de una hermana. De todas formas, siempre se concientiza a la comunidad, ¿verdad? Para que se decida lo que sea más conveniente. Entonces, este trabajo precisamente se inicia hace 22 años y podemos decir que gracias a Dios ha sido exitoso, ¿verdad? Porque, bueno, se ha tomado el proyecto primero con una aceptación general de la comunidad, y al mismo tiempo pues se va dando una madurez y aparte también nosotras mismas como comunidad vemos, y sobre todo cuando estamos un poquito más las que estamos trabajando directamente en el trabajo, que es muy importante la responsabilidad, porque trabajar con animales es evadir todo lo demás y darle la atención. Ahora sí que son como los niños. Bueno, eso lo pensamos así porque, bueno, los vemos de lejos, ¿verdad? Pero bueno, por la experiencia también de nuestros hermanitos, pues nos damos cuenta, ¿no? Que necesitan de verdad de mucha dedicación. Entonces, para nosotras, comunidad religiosa, el aceptar, proponernos un trabajo pues de esta índole es y fue enfrentar situaciones desconocidas muy difíciles. Pero bueno, también nos anima y nos animó en los momentos de inicio precisamente por la decisión, ¿sí? Una decisión de colaborar y de conservar la especie. Y bueno, también es y sigue siendo importante, ¿verdad? Por los frutos que en todos los aspectos se han logrado. Y bueno, también es una iniciativa, ¿verdad?, de seguir como motivando, como invitando para que haya más personas, ¿verdad?, que trabajen en esta área. Para poder precisamente darnos la posibilidad de un permiso, de poder trabajar en esta especie, necesitábamos un permiso, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues sí nos duró 3 años, lo que para otras personas es lo más sencillo, hacer la solicitud y bueno, ya te dan el permiso de trabajar con esa especie. Para nosotras duramos 3 años, porque por varias circunstancias, ¿verdad? Que es largo mencionarlas. Pero sí tuvimos que hacer varios intentos y bueno, gracias también a universidades que nos han apoyado, a veces con sus conocimientos, a veces con el apoyo. Por ejemplo, también de la Universidad Michoacana siempre hemos tenido apoyos de estudiantes que en ese momento ellos eran estudiantes y ahorita, bueno, ya son doctores y pues gracias a varias personas se van realizando precisamente estos trabajos. Entonces tuvimos que elaborar un plan de manejo para que se pudiera dar el permiso ya
tenerlo en cautiverio y al mismo tiempo de poderlo aprovechar. Entonces nos propusimos precisamente un objetivo, ¿verdad?, que es contribuir al salvamento cultural en la relación hombre a choque y el aprovechamiento sostenible para conservar el recurso. Nuestro objetivo pues es reforzado por la vocación de la orden, porque bueno, como decíamos anteriormente, quien pertenece a una familia, ¿cómo va a responder? Pues como en la familia. Entonces, si en la raíz tenemos a nuestro Padre Santo Domingo, a San Alberto Magno, de hecho San Alberto precisamente es el protector y de la UMA, ¿verdad? La UMA, bueno, no sé si se los mencioné, pero la UMA es Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Entonces, ahorita, tal vez por la forma que ya tiene uno de manejar en los términos así más fácil, pues a veces se le olvida, ¿no? Pero bueno, lo rectifico. Y bueno, como decíamos también, ¿verdad? En este sentido, más allá que una comunidad religiosa como la nuestra signifique un elemento que impida el desarrollo científico, se vuelve un implementador del rescate cultural y uso sustentable de los valores trascendentales de nuestro país, así como también un elemento unificador y ejecutor hacia el amplio panorama de conocimiento. Al ejecutar el programa de trabajo, se logró la reproducción de los primeros ejemplares dentro del monasterio o del convento. Y desde entonces podemos decir pues que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que estamos aprendiendo y que al mismo tiempo se sigue generando un conocimiento muy importante, de verdad, de trabajo, en el que, bueno, se siguen haciendo experimentos, análisis en diferentes aspectos, tanto en enfermedades como sobre todo más se ha trabajado un poquito más en enfermedades. Ahora, ¿cómo se relaciona la espiritualidad dominicana con la ciencia? Bueno, la vida de las monjas dominicas en su ser grandioso y consagrado por la profesión se da una perfecta armonía entre mente y corazón. Por el estilo de vida surge la iniciativa, poder compaginar la vida de oración y conocimiento, a la vez de experimentación y análisis entre los seres vivos, y propiamente para el caso que nos ocupa, rescatar una especie, como decíamos, en peligro de extinción, pero en este caso en cautiverio. El rescatar la especie es muy importante, ya que se favorece pues a la conservación, se genera un importante conocimiento y al mismo tiempo forma parte de la cultura y de la tradición. Y así, bueno, si se va trabajando en ello, bueno, pues no se pierde, ¿verdad? No se pierde. Y bueno, pues en este de verdad arduo trabajo, porque sí es difícil, ¿verdad? Pero bueno, las hermanas estamos contribuyendo al rescate de la especie endémica, porque es única de ese lugar, no lo hay en ningún otro lado. Prehistórica, porque bueno, pues ahora sí que no es de hoy, es de verdad desde hace muchísimo tiempo. Mediante el desarrollo de un cultivo se sigue generando un conocimiento importante y que continúa enfrentando retos para su conservación, predicando esta nueva modalidad de vida religiosa dominicana. Ahora nos preguntamos, o ustedes dirán, ¿y qué es el achoque? ¿Verdad? Bueno, pues un poquito la morfología del animal, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta ahí, vemos que tiene sus ojos, sus patas delanteras, la parte que tiene sus pliegues costales, la cloaca, la cola, patas traseras, su línea dorsal, que es la parte de arriba, lo
lo va siguiendo desde la parte de las branquias hasta la cola, la punta, y luego sus branquias, sus dedos y el hocico, ¿verdad? Entonces, esta especie, o más bien las especies, porque bueno, del Adumerili es un género que forma parte de un complejo de especies que se extiende desde el sur, ahí lo podemos ver en el área del mapa, donde hay las especies precisamente, si no me equivoco, son 39 especies, a lo mejor alguna más que últimamente ha aparecido, y bueno, pues las que están en protección especial o en peligro de extinción son 4 las de más alto riesgo, que es el mexicano, que es el mexicano, que es de aquí de Xochimilco, el Andersoni de Zacapu, el Dumerili de Pátzcuaro y el Hermensis de la laguna de Lerma, ¿verdad? Está por ahí por Toluca, más o menos. Un poquito sobre el ciclo biológico del Adumerili o achoque, que es el que es con el que estamos trabajando nosotros ahí en el monasterio. Primeramente vemos que primero voy a presentar el ciclo biológico y luego después un poquito voy explicando las unidades reproductivas y ya el desarrollo propiamente ya de la especie. Tenemos allí un espermatóforo, que es lo primero que tenemos allí. De verdad a mí se me hizo muy impresionante, de verdad, cuando empezamos a hacer todos estos análisis, a verlo y a todo, de verdad que emociona darte cuenta, ir conociendo precisamente la especie. Luego tenemos el huevo, un embrión en desarrollo, y luego recién eclosionados. Cuando están recién eclosionados ya tienen branquias, ya tienen sus puntitas de branquias y sus ojos. Por allí al principio se decía que nacían sin ojos, y eso no es verdad. Nosotros lo hemos tenido la experiencia de varios desoves y todos están iguales y así nacen. Entonces decimos esto ya con toda seguridad. Bueno, después la primera etapa es de recién eclosionados a 4 semanas. Entonces es cuando nacen las patas delanteras. La segunda etapa de 4 a 8 semanas nacen con las patas traseras. La tercera, 4 semanas con patas completamente desarrolladas. La cuarta etapa, a los 6 meses, también ya está completa, ya se va dando un crecimiento más firme, más seguro, a veces con menos enfermedades, ya está mejor. Por eso se marca también una etapa ahí. En la quinta etapa de 6 meses, 6 a 12, sí, es la etapa juvenil, ¿verdad? Prácticamente al año. La sexta etapa es en estado adulto. Y más o menos mide de 28 centímetros, aunque hay algunos que llegan a los 30 centímetros o un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, para todo esto se lleva una biometría. Por ahí vamos a ver enseguida también algunas fotografías en donde todo esto se va dando muy detallado. Las unidades reproductivas se van poniendo, bueno, puede ser un poquito diferente en algún otro lugar, ¿verdad? Cada quien tiene su modo de ir haciendo últimamente hacer algunas experimentaciones diferentes. Las de nosotras fue así. 3 hembras con un macho, ¿sí? Entonces, esto lo comento porque para nosotras casi en los primeros 10 años de trabajo nos dábamos cuenta que la especie era muy respetuosa. Posteriormente nos dimos cuenta que no era así, ¿verdad? Pero bueno, así se nos dio durante los primeros 10 años. De verdad que un macho, por ejemplo, cuando lo poníamos, es muy importante precisamente ese coloquio de
de los ejemplares, porque escoge solamente a una hembra. En ese tiempo que lo estuvimos viendo, gracias a Dios nos ha dado oportunidad de ir experimentando muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en esos tiempos como que era para que nosotros también como que avanzáramos un poquito el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y sí, o sea, se va dando. Por ejemplo, ahí tenemos una hembra desobando, luego después los huevecillos, luego ya tenemos los embriones, y de verdad es muy importante porque te vas dando cuenta cómo se va dando ese crecimiento, ellos van creciendo en su albúmina, se van teniendo su movimiento, y bueno, va siendo como que interesante, ¿verdad? Y luego, bueno, ahí tenemos recién eclosionados, y ya un poquito, bueno, de los más pequeñitos, que medían un poquito menos de 1 centímetro, y ya los más grandes inclusive pasan del centímetro, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ellos qué comen? Así como que dicen, bueno, pues ya los tienen, y bueno, ellos comen, fíjense que nosotros tenemos una experiencia muy importante, pero al mismo tiempo, en su tiempo fue preocupante, porque haga de cuenta que como nos regalaron las primeras especies, no teníamos que darles de comer, y así como decimos, ¿y ahora qué? Y ahí andamos buscando alimento, como que hasta queríamos darle lo que nosotros comemos, pero bueno, pues no se puede comer. Por supuesto que no. Pero bueno, ya después, precisamente con los talleres que empezamos a tomar y darnos cuenta que las demás especies comían esto y esto y eso, bueno, y entonces ya nos dimos a la tarea, inclusive de trabajar. Y ahorita en la UMA, pues tenemos todo un laboratorio, porque se tiene también trabajo de alimentación, que bueno, para las primeras etapas es la Dabnia, ahí lo vemos, tenemos la Dabnia, y luego en otro de los cuadros la Dabnia así en grande, ¿sí? Y en otro, bueno, de más pequeñas. Luego después tenemos también el Tubimex, que también es pequeñito. Pues la verdad no lo hemos como que reproducido porque se nos hace un poquillo más difícil, ¿verdad? Sí se le ha intentado, inclusive también hay fruto de algunos experimentos que se han hecho, que una hermana se ha dedicado también a hacer ese experimento. Luego la Artemia franciscana, eso también, pues también lo hemos tenido. La lombriz roja y los acosiles, que es toda sus dietas. En cuanto a la lombriz roja, de verdad hay una hermana que ella es totalmente, pues trabaja tan bien, que hace la reproducción de la lombriz con la composta, y de verdad le sabe pero de verdad muy bien. Y bueno, ella es la que va ayudando precisamente a que se vaya trabajando durante 22 años, ¿verdad? Que no es nada sencillo, pero ella tiene una experiencia también extraordinaria, porque bueno, se va colaborando conjuntamente en el trabajo de la lombriz, y al mismo tiempo el trabajo del crecimiento, de reproducción de la especie. Y bueno, en el lago de Pátzcuaro, bueno, pues tenemos también diferentes especies, ¿verdad? Que se van creciendo con el anchoque, ¿verdad? Que son, vemos ahí algunos que son como el charal, la trucha olovina, el pescado blanco, pues que también está un poquito en sueños ya, ¿verdad? Porque pues también casi ya no hay. La cúmara y el acosil. Pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que uno de los valores, uno de los resultados importantes precisamente de esta especie es que posee la capacidad de regenerarse.
y regenera pues sus branquias, sus patas, cola y corazón, ¿verdad? Entonces, pues van siendo, estos datos, bueno, se van dando poco a poco, porque en el principio, por ejemplo, cuando iniciamos al año de tener este trabajo, no podíamos decir, regenera todo esto, porque no, o sea, en la medida que se va desarrollando un trabajo, en el tiempo que vas teniendo, bueno, vas aprendiendo y te vas dando cuenta, se van dando más estudios y al mismo tiempo, bueno, nos vamos dando cuenta que de lo que este animal va encerrando, ¿verdad? En toda su vida. Una parte del monasterio se llama Jimbani, significa nuevo amanecer, como que quisimos ponerle un nombre que dijimos así como que bonito, ¿no? Que nos expresa. Y bueno, por el lugar donde estamos, porque bueno, ahí está, es el de los purépechas, ¿no? Y luego tienen signos y símbolos así, pues muy, muy importantes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, algo que signifique eso. Y se ha logrado pues gran cantidad de desoves, ¿verdad? Y bueno, como decíamos, se sigue generando un conocimiento muy importante. Uno de las cosas que me gustaría comentar, que al principio cuando iniciamos este trabajo, se decía que el ambistoma no se podía reproducir en todas las etapas del año, en todos los meses del año. Pero precisamente también ese es un fruto del trabajo que se puede reproducir en cautiverio en todos los tiempos, ¿sí? Ahora, logros que la comunidad ha tenido, bueno, yo creo que si ustedes lo van viendo, ya van siendo algunos, ¿no? Ustedes mismos ya van captando algunos de los logros que la verdad la comunidad va teniendo, ¿verdad? Las aportaciones pues implican una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra. Este texto está tomado de Laudato Si. Nada más pongo el número 49, ya si en algún momento lo quieren citar, pues este documento de verdad del Papa Francisco ha sido muy importante, que va unido, muy, muy unido precisamente a este trabajo que estamos haciendo. Y ahora sí que nos sentimos bien apoyadas. Ahora, también, ¿qué se ha logrado para la comunidad este trabajo? Bueno, como veíamos, es un sentido de responsabilidad por conservar la especie, ¿verdad? Y también al mismo tiempo tener un acervo natural y cultural de la especie. Porque bueno, el tener en el monasterio un banco genético de esta especie, pues implica de verdad algo muy especial. ¿Por qué? Porque sabes que en el momento que quieras estudiarlo, allí está. Y que al mismo tiempo la orden, la comunidad, pues va aportando precisamente esa responsabilidad, ese trabajo de ir al mismo tiempo compaginando la vida religiosa, pero al mismo tiempo conservando y generando precisamente este conocimiento, y que no está limitado, que lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Porque si ya no lo tuviéramos, pues nada más nos hubiera quedado, se quedó en la historia. Pero al mismo tiempo, ya después de 20 años, bueno, pues nosotras mismas nos vamos tomando conciencia de ello y nos vamos dando cuenta que de verdad era importante, y que gracias a Dios y gracias a la comunidad, gracias a las personas que nos apoyaron, a muchas personas que nos han apoyado, también a universidades, bueno, pues gracias a eso estamos aquí. Y son trabajos que no son aislados, sino son trabajos de una sociedad, en el caso nuestro pues también de una orden. Y bueno, también para consolidar un poco los requisitos que se piden para tener un trabajo,
También nos propusimos algunos objetivos particulares, ¿verdad? Tenemos el objetivo general, pero también unos objetivos particulares, que precisamente es eso, o sea, seguir consolidando el laboratorio de investigación y también fomentar la participación activa de diferentes grupos. Y al mismo tiempo también fomentar cuadros profesionales en la comunidad, tanto del monasterio como de diferentes personas que quieran trabajar con ella. Por ejemplo, por decir, si se fijan, vamos poniendo allí en las diapositivas algunos grupos de niños, de estudiantes, de personas que van visitando precisamente este trabajo y que al mismo tiempo piden una charla para que ellos también tengan un conocimiento, y de hecho también gracias a diferentes lugares de universidades y también de colegios que van pidiendo para que se vaya sociabilizando también este trabajo y al mismo tiempo también, bueno, dándose a conocer. Para que es muy interesante, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando llevan los niños de algunas escuelas, porque bueno, antes de la pandemia sí se hacía muchísimo esto, mucho, porque por ejemplo llevamos un calendario en donde se va precisamente participando la gente de este conocimiento y que vayan viendo, pero todo se necesitaba llevarlo calendarizado porque bueno, nosotras tenemos también varias actividades en el monasterio, y así como que llegar y decir yo quiero ver el trabajo, pues no, porque a veces o se está trabajando o se está ocupado y entonces no se puede, entonces todo se hace a base de una solicitud, ¿verdad? Para ese trabajo. Y bueno, sería ahorita ya nada más es como algunas fotografías precisamente de en la actualidad cómo está la UMA, y al mismo tiempo siempre va a ser la relación el ajo con el trabajo. ¿Qué cambios ha experimentado las monjas dominicas con relación a este trabajo? Bueno, pues como monjas contemplativas con un carisma específico que es la predicación, Santo Domingo fundó a nosotras las monjas pues para orar por los hermanos, pero al mismo tiempo nuestra misma vida es una predicación. Aunque somos monjas y dijeran ustedes, bueno, pues ellas a quién predican si están ahí encerradas, pues donde está el ser humano precisamente, como un papá, yo me hago esta analogía, ¿no? Un papá, una mamá que se va a trabajar, que encarga a sus hijos y que a los mismos hijos se les infunde una responsabilidad, al papá también una responsabilidad, cada uno tiene su responsabilidad, igual nosotras. Y mi postura trasciende en mi familia, mi postura trasciende en la orden, trasciende en mi comunidad me ayuda también para hacer las cosas bien, y también si no las hago también, pues también me ayuda. Sí, así es. Entonces les digo, es combinar precisamente la oración y el trabajo que se requiere pues con los ejemplares, porque para eso se necesita también una mayor conciencia de valorar la vida, de dejar toda negligencia, porque las hermanas que hemos trabajado ahí, que ya somos varias las que vamos pasando por allí, nos damos cuenta que tienes que dejar un poquito lo que no es tan importante para estar con los animales, porque tienes que cuidarlos, tienes que limpiar, tienes que darles de comer y bueno, todo lo que se requiere, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos una fotografía bonita. Sí. Otro texto de Laudato Si, que también es muy bonito, ¿verdad? Y bueno, pues se van dando cambios en la vida y las actividades de la comunidad. Dedicar tiempo para la revisión de los ejemplares, para atender enfermedades, limpieza, alimentación y, como veíamos también, visitas guiadas, ¿verdad?
Los usos y costumbres del achoque. Bueno, allí en la región se usa mucho como alimento, igual que los diferentes pescados, ¿no? Se usa como alimento y también, bueno, como medicina tradicional, que es precisamente lo que nosotras hacemos. Y les decía también, bueno, unas fotografías también de algunas personas que van a recibir alguna charla o conocer el trabajo. Pues creo que van siendo precisamente también algunos de los mismos objetivos, ¿verdad?, que van siendo de los trabajos. ¿Cómo podemos decir que está salvaguardada la especie? Yo creo que esto nos lo va diciendo precisamente el tiempo, la experiencia, y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que por el conocimiento que se va teniendo, bueno, pues se puede decir que hasta ahorita podemos decir que está salvada, ¿verdad? Todos los ejemplares adultos, todos están identificados, se lleva una bitácora. Cada ejemplar está caracterizado con una forma de registro que ahorita ya es un poquito más sencillo. Duramos mucho tiempo, casi les podría decir que duramos casi los 12 o 13 años en donde de verdad esto es increíble, pero lo hicimos. Se nos pedía inclusive hacer actas de nacimiento y actas de defunción de cada uno de los ejemplares. Le digo esto, uno lo ve así como que dice, ay, no te lo puedo creer, pero así lo hacíamos, porque así no lo pedían. Y haga de cuenta que yo digo que solamente cuando tiene uno un poquillo de paciencia o tiene uno perseverancia en lo que quiere, pues lo va logrando. Porque si no, yo creo que no perseveraríamos hasta hoy, de verdad que no. Este trabajo pues ha hecho dice que este trabajo se ha hecho sin la participación de organismos federales o estatales. Ha sido precisamente un trabajo de la orden, un trabajo de la comunidad, un trabajo de aportaciones precisamente de amigos, de personas que han estado cerca de nosotras, que nos han apoyado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues va siendo importante. Y que, bueno, pues no hay límites económicos que no permitan cubrir al máximo la capacidad de alojamiento. O sea, el lugar donde nosotras tenemos la UMA, o sea, la unidad de manejo, no es muy grande porque no tenemos muchos espacios. Se tienen en peceras, como ustedes veían en las diapositivas, y bueno, ya la alimentación, esa sí la tenemos en albercas, porque ni siquiera son estanques, son albercas, ¿verdad? Lo que las vamos teniendo, pero hemos podido trabajar y no tenemos así como que dijeron ustedes, ay, mira, pues tiene un laboratorio que sí, extraordinario. Pues es extraordinario en cuanto a resultados, no en cuanto a estructura, ¿verdad? La estructura se ha ido un poquito modificando. Si ustedes vieron en las fotografías, al principio, bueno, pues eran muy sencillas porque ya hasta que las estructuras se fueron como acabando, hasta entonces dijimos, pues ya se necesita otra cosa, y entonces, bueno, ya fue cuando entonces ya se fue poniendo las estructuras de cemento y bueno, pues yo creo que ha sido eso, y sigue siendo pues un campo abierto donde se puede continuar investigando sobre la especie. La estación Jimbaní se considera uno de los principales bancos de germoplasma de Hado Merili, y eso, bueno, yo creo que es de verdad muy garantizado, ¿verdad? Porque bueno, pues se ha dado, lo tenemos y está.
y hay hermanas que pues de verdad están trabajando en ello con mucha responsabilidad. Y bueno, pues ahora sí que concluyo con esta frase que me gusta mucho: la capacidad de asombro es la esencia de la contemplación, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias por su escucha, por su presencia, por su atención, y bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos al ratito. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Sor Carmen. Este aplauso bien merecido que se le ha dado, pues representa el trabajo, como ya lo he dicho, de toda una comunidad, ¿no?, que está detrás de esto que usted nos ha compartido. Aquí también está Sor Rosa, perteneciente a esa misma comunidad. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, quisiéramos pasar a un breve espacio de preguntas, de comentarios por parte de ustedes que nos han acompañado. Entonces el espacio está abierto. ¿El jarabe o el medicamento es contra qué enfermedades? ¿A qué ayuda? Miren, lo que pasa es que a veces cuando, por ejemplo, alguna alimentación, como por ejemplo los principios, que veíamos que los ejemplares que teníamos o que les regalaron a las hermanas tenían hongo. Entonces, para saber tratar ese hongo, al principio decíamos, ¿y eso qué es? Al usar, por ejemplo, la medicina que se usaba para el mexicano, haga de cuenta que para nosotras fue muy difícil, porque, por decir, para curar el hongo, se hacía una especie de caldo, pero de varios medicamentos, que los ejemplares mexicanos aguanta perfectamente 1 hora, inclusive hasta 2 horas. Para el Dumerini, en 1 hora se te está muriendo. Entonces es un poquito más vulnerable. Entonces a veces también tienen protozoarios o algunas enfermedades que bueno, que fueron siendo raras, que fueron apareciendo en la piel, o a veces también infecciones porque entre ellos hay canibalismo. Entonces, por ejemplo, cuando ellos se lastiman uno con el otro, que ya le cortó una pata, o que ya le mordió la cola, o eso, entonces se le va infectando. Entonces, forzosamente sí se tiene que ir curando, ¿verdad? Y bueno, ya en el caminar del trabajo, pues ya se van encontrando un poquito ya más fácilmente las curaciones, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, me comentaban del jarabe. El jarabe es para el sistema inmune, para problemas de vías respiratorias, para tos, asma, anemia, y para eso más. ¿Y cómo hacen ese jarabe? Ay, es una pregunta bien interesante. Fíjense que pues es una receta secreta, ¿eh? ¿Qué crees? Que es una receta secreta. Sí te puedo decir que bueno, yo no lo hago, ¿verdad? Yo no lo he hecho, pero se usa todo el animal, a excepción de las vísceras, ¿sí? Entonces, precisamente por eso está muy bien elaborado, ¿verdad? Porque tiene toda la especie, y bueno, pues sería lo que pudiera compartir. Ahora, ¿qué comentarios? Cierto es que existe un prejuicio, ¿no?, creo yo, hacia la vida religiosa femenina y más grande hacia las monjas, ¿no? ¿Qué cosas les han dicho? Es decir, son monjas que deben estar dedicadas enteramente a la oración, enteramente en su convento, en su monasterio,
pero pues ahí andan jugándole al científico, ¿no? Han escuchado comentarios malos, buenos, sobre todo también dentro de otras congregaciones religiosas o algunos miembros de la iglesia. Bueno, yo creo que ha habido de todo, porque por ejemplo, en algunos momentos que íbamos a algunos talleres, siempre nos decían, y como siempre hemos ido con hábito, íbamos con hábito, entonces así como que sí nos veían raro, así como que decían, pero ¿y estas monjas qué hacen aquí? Esas personas que hacen allá, se equivocaron de lugar. Sí, porque a veces veníamos inclusive a talleres aquí mismo en la Ciudad de México, y nos decían, hermanas, ¿y ustedes qué hacen aquí? O nos preguntaban, hermanas, ¿no se equivocaron de lugar? O cosas como esas, ¿no? Entonces, ya después cuando empezábamos a exponer un poquito nuestro trabajo, así como que decían, oye, pues como que unas monjas sí pueden hacer algo diferente. Y bueno, de que había comentarios también un poquito no favorables, pues sí también nos dimos cuenta, y inclusive a nosotras mismas nos lo decían, ¿no? Porque se tiene la concepción de que las monjas deben de estar en su convento y ya allí, ¿sí? Que se dediquen a lo suyo. Pero bueno, yo creo que a las hermanas y a mí nos ha convencido algo muy bonito. Si el estudio para la orden no está limitado, y me acuerdo que nos decía el asistente religioso nuestro, decía, para el estudio, inclusive ustedes no deben de pedir permiso, aunque sí se debe avisar, claro, ¿verdad? Sí se debe avisar, por ejemplo, si vamos a tener algún curso en determinado lugar, sí tenemos que avisar que vamos a estar en otro lugar, porque bueno, hay algún... Pero gracias a Dios, dentro de la orden no tenemos como que, o más bien tenemos claro que lo que pueden hacer los frailes lo podemos hacer las monjas, ¿sí? Aunque de forma diferente, porque ellos su vida específica pues está muy, muy clara, la nuestra también, pero eso no limita. Tenemos el mismo carisma, tenemos la misma formación, y al mismo tiempo yo creo que se crea esa conciencia limpia, esa conciencia de poder hacer lo que puedas hacer dentro de tu orden, pues hazlo, ¿verdad? Y gracias a Dios, a la comunidad se nos dio una amplitud. Siempre le decíamos bueno, la Madre Priora, por supuesto que lo sabe siempre, y tenemos el permiso de ella para poder salir a donde sea, independientemente sea de estudio, ¿no? Pero él nos decía, el Padre nos decía, mira, para ir a talleres o para ir a alguna parte de tu formación, estás totalmente bien y no faltas a la clausura. Entonces para nosotras de verdad fue algo muy, muy bonito y ha sido muy interesante, ¿verdad? El hacerlo con mucha tranquilidad. Y le digo, y la misma gente, en la medida que vamos sociabilizando también este trabajo, se va dando cuenta de ello, y de verdad nos han tratado con mucho respeto y nos han apoyado, ¿sí? De verdad nos apoyan, y qué bueno, ¿no? Porque en algún momento, pues así como que sí sentíamos un poquillo de desconfianza, ¿no? Por lo mismo que teníamos un poquillo de problemas con el registro, pero gracias a Dios todo pasa y lo hacemos con tranquilidad. Madre, una pregunta. Aparte de ustedes, en su convento, ¿hay otros conventos que también están dedicados a hacer esta misma labor de preservar animalitos en peligro de extinción? ¿O nada más son ustedes? Actualmente no. Actualmente nada más nosotras. Sí, de verdad que no sé por qué, pero bueno, ahí estamos. Yo pienso que también fue, no sé, pues a lo mejor una decisión providencial. De verdad fue como que algo providencial, porque cuando iniciamos querer primero intentar a ver si podíamos,
lo vemos comunitariamente y lo pensamos un tiempo. Porque bueno, dentro de la orden normalmente no decidimos las cosas así como que solos. Y dice, mira, pues quiero hacer esto, pues mira, será muy tu idea y hermosamente, pero necesitas el apoyo comunitario. Entonces, cuando precisamente quisimos hacer, intentar, porque bueno, sabíamos que la situación era difícil, y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo comunitariamente y que salgan y la que quiera intentar y empezar a trabajar, adelante, la comunidad apoya y hasta la fecha sigue apoyando, ¿sí? Ahorita ya hay más participación de hermanas, ya lo hacemos así como con más naturalidad, se va poniendo un oficio como cualquiera de las hermanas y la verdad yo creo que cada una va aprendiendo a trabajar, porque sabe que es su carisma y es su orden y es su familia. ¿Y han tenido alguna, de parte de Canadá, algunas consultas con ustedes, centros científicos de Canadá que también están en este mismo ambiente? ¿Les han preguntado alguna experiencia a ustedes? Bueno, mire, de hecho sí ha habido de diferentes lugares. Sí han pedido visitar el trabajo de diferentes lugares, de Estados Unidos, de Inglaterra, Alemania, del mismo la Ciudad de México, de diferentes lugares de la República. Sí lo hacen. Le digo inclusive, por ejemplo, se me fue el lugar de donde aquí ellos iban cada año, iban llevando diferentes grupos ¿cómo se llama? Parte del tecnológico de aquí también, que también iban seguidos. Y le digo, sí van. Ahorita ya de la pandemia sí también tuvimos que tener un poquito de recepción y le digo, tampoco no es fácil, ahorita nada más sí se aceptó una visita y también hacer un documental de Estados Unidos porque lo dejamos pendiente antes de la pandemia. Entonces así como que dice, ya pasó un año, ya pasó casi año y medio, ya queremos, porque bueno, pues son proyectos que ellos también tienen, ¿no? O sea, los tienen para continuarlo y no se puede, entonces sí lo recibimos, ¿verdad? Y sí le digo, sí hay esa apertura, le digo siempre y cuando esté calendarizado. Otra pregunta, ¿dónde se podría conseguir para aquí en la Ciudad de México? Solamente y únicamente en el monasterio. Solamente. Sí, solamente en la ciudad. Vale. Es algo, bueno, en el caso mío, es algo muy emocionante. Yo soy ingeniero ambiental. Es algo emocionante que desde la parte del tenor de la Iglesia Católica, me emociona mucho cómo la Iglesia Católica pues otra vez está incursionando, ¿verdad?, en la ciencia. En los 800, en los 700, muchos documentos que generaban por parte de la Iglesia, ¿no? Tanta ciencia que se generó por parte de la Santa Madre Iglesia a través de los monasterios y demás. A mí me emociona mucho escucharla porque imagino su monasterio desde la perspectiva de estar viendo la obra de Dios, cómo ustedes van y uno se emociona al ir viendo la investigación de que decía usted. Se decía que no nacían conejitos, ¿no? Y ustedes fueron aquellos que determinaron que efectivamente no nacen queridos, ¿no? Ya nacen conejitos, ¿no? Sí. La verdad es que me emociona mucho a mí, como católico, que la Iglesia Católica también sigue incursionando todavía en la parte de la ciencia, ¿no? No nada más es de la parte de lo que es vamos a llamarlo así, la etapa seglar, ¿no? Sino que también ustedes como parte, y la verdad es que me emociona mucho.
Yo las vi en un documental en la televisión, no recuerdo qué canal, pero se pone el canal 11, en el canal 22, que los fueron a visitar y ahí las conocí, pero no sabía que eran feministas. Muchísimas felicidades por este trabajo que están haciendo. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, realmente. A mí me toca hacer el trabajo de cierre. Por una parte, estar muy agradecido con esta otra forma tan peculiar que tiene la iglesia, que se distingue del ora y labora, que en el caso de la orden de predicadores justamente se distingue por la predicación. Una predicación que se hace en familia, como ustedes lo han podido constatar, palpar, ellas, nosotros, con su matiz específico, pero todos volcados a difundir, bueno, en primera instancia, a dejarnos sorprender por la verdad, a conocer la verdad, pero también a difundirla con muchos matices. Y en el caso de nuestras hermanas dominicas del monasterio de Pátzcuaro, lo hacen por medio de esta preservación de la especie. Y esto ha hecho conjugar la razón con la fe, la ciencia con la espiritualidad, y vamos viendo y dándonos cuenta que a través de esto se construye humanidad, porque también algo que tenemos muy claro en la orden de predicadores, que como ustedes lo han palpado, se compone de mujeres, de varones, de personas, miembros de familias concretas, que son los seglares, se hace siempre en armonía y sobre todo disponiéndonos a crear humanidad. Si la ciencia no humaniza, como también si la espiritualidad no humaniza, hay que replantearnos esta situación. Así que, hermanos, pues nuevamente, a nombre de los frailes, a nombre de Dominicano Itinerante, pues es un gusto, un orgullo sabernos parte de esta búsqueda de la verdad. Pero también quisiera, antes de terminar esto, pues también indicar a lo mejor algún medio de apoyo, si el monasterio cuenta con algún número de cuento o algo, cómo se les puede apoyar con respecto a esto, para que sigan creando ciencia, para que sigan profundizando en la verdad. ¿Cuentan con esto? Bueno, pues o hay que acercarse al monasterio. Yo creo que sí, sería acercarse al monasterio o también por medio de los frailes, o sea, de los hermanos, ¿verdad? Porque bueno, en realidad, pues así casi que no ha habido un apoyo. Le digo, a excepción de algunos, pues les decimos ahora sí que compañeros, porque fuimos trabajando juntamente. Y bueno, ahora doctores, bueno, pues ellos sí alguna vez nos apoyan por ejemplo, con albercas, o sobre todo con lo que se necesita para la infraestructura, ¿sí? Para continuar el trabajo. Y yo creo que, les digo, no se necesita muchísimo para de verdad continuar un trabajo como lo hemos estado haciendo. Y le digo, y yo creo que bueno, de todas formas, si por parte de alguna persona hay un apoyo, es bienvenido. Lo que ahorita sí estamos necesitando, y de verdad que bueno que me acordé, la turbina, que es una bomba de aire, ¿verdad? Que bueno, la compramos desde, pues ya tiene sus 20 años. Me acuerdo que nos dijo el técnico que sí necesitamos irla cambiando, porque, o sea, sí se ha descompuesto, pero la seguimos otra vez componiendo y se va arreglando. Entonces, lo que sí ahorita sí es un poco necesario y urgente es precisamente cambiar, y eso sería, o sea, toda la tubería está bien. La tubería está bien, se acaba de modificar hace como 2 años, pero sí se necesita hacer cambio de la turbina, que es un motor que va generando su aire, y eso sería lo que sí ahorita no sería más urgente,
le digo, pero de todas formas, si hay alguien que de verdad quiera apoyar ese trabajo, sea bendecido por Dios, ¿sí? Y bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias a los asistentes, no sin antes también seguir invitando a su participación en Dominicalismo Itinerante, que queremos también invitarlos para la siguiente sesión que se va a realizar en el Templo de Santa Rosa. Ahí está. La siguiente sesión justamente va a tocar otro tema muy importante e interesante y ver otros matices que tiene la espiritualidad en la vida concreta. La siguiente sesión va a ser realizada en el templo de Santa Rosa de Lima, en la colonia Condesa. ¿Qué se va a tratar? Justamente la relación entre la espiritualidad y la arquitectura. Va a ser favor de apoyarnos en este proceso de explicar, de tener este contacto espiritual con un inmueble, con un edificio, dos hermanos nuestros, Fray Jesús Flores, que es historiador, y también Fray Hermilo Domínguez, con sus conocimientos concretos de arquitectura. Así que están ustedes invitados a seguir compartiendo con nosotros esta aventura de aprender sobre la espiritualidad dominicana en diversos contextos, y como lo dijimos al inicio, en distintos, incluso contrarios contextos, porque también sabemos que la espiritualidad es una forma particular de experimentar a Dios, es un estado de vida en el cual nosotros podemos vivir con mayor plenitud, y como estado de vida permea todas las dimensiones de lo humano y de la vida humana. Así que muchísimas gracias y están invitados. Gracias.